Economía a debate. Hola, buenos días a todos, bienvenidos en Economía a Debate. Estamos aquí en el periódico digital El Debate y reanudamos nuestra cita y lo hacemos con Jaime Malet, que es empresario, que es presidente de la Cámara de Comercio Americana en España y es también un óptimo articulista y experto de geopolítica, sobre todo porque tiene que liar con esto todos los días. Muy bien, es un placer tenerte aquí, Jaime. Yo empezaría hablando de España, ¿no? Considerando que son días bastante importantes. El rey en este momento está consultando los partidos. Entonces, ¿cómo ve la situación española de estos días? Y sobre todo el resultado electoral. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Yo veo que, de alguna forma, el sistema tiene sus virtudes y sus defectos, ¿no? El defecto es que lo que estamos viendo es que es necesario siempre tener el apoyo de grupos que no están pensando en el bien en común, en ese sentido, en el sentido del bien de todos los españoles, sino en el bien de una parte de los españoles que son los que están en su región o incluso, en algunos casos, solamente los que les votan, ¿no? Y eso hace que el Estado sea frágil en ese sentido, ¿no? La Constitución del 78 yo creo que adolece de un problema grande porque al ser un sistema parlamentario pues obliga a mantener una serie de compromisos y equilibrios para formar gobierno con partidos que no tienen ningún interés en el bien común de todos los españoles, ¿no? Pero es el sistema tal y como está, ¿no? Por otro lado, yo pienso que eso es una debilidad del sistema. Por otro lado, el sistema también es un sistema que tiene sus fortalezas, ¿no? Y lo hemos visto con la crisis en Cataluña, lo vimos en su día con la crisis en el País Vasco, muchos años de terrorismo, y lo hemos visto pues, con los diferentes problemas que han existido durante estos 40 o 50 años de democracia, ¿no? El Estado aguanta, el Estado es un Estado con una separación de poderes, es un Estado con instituciones fuertes y yo creo que en estos momentos lo que vamos a ver va a ser sobre todo cuáles son las costuras del sistema y hasta dónde se puede transigir y hasta dónde no, ¿no? En ese sentido yo soy optimista, ¿no? Yo creo que un Estado como España tiene muchas más fortalezas de las que los propios españoles y muchas veces incluso nuestros políticos suelen pensar que tiene, ¿no? Esta situación que efectivamente esperamos que nos lleve a algo positivo al final, ¿no? Pero questa incertidumbre, porque en el fondo la situazione attualmente es incierta, ¿cuánto impacta la economía y cuánto impacta la seguridad jurídica? Que son dos elementos, uno importante, la economía, obviamente, y también la seguridad jurídica importante para los inversores, para las empresas. ¿Existe alguna duda en este sentido? ¿Alguna preocupación? Yo creo que en general España es un país que es receptivo a la inversión nacional y a la inversión extranjera, donde las reglas pues son parecidas para todos, donde hay lo que los americanos le llaman un level playing field para extranjeros y para nacionales, y donde bueno, pues el ordenamiento jurídico, por supuesto que hay problemas cuando se toman decisiones pues que afectan a un determinado sector. Pasó con las renovables con la administración anterior de otro signo. Pasa ahora, pues, por ejemplo, pues, con los inversores que han invertido muchísimo en inmuebles, pero en general tenemos que fijarnos siempre en comparación con otros países, ¿no? Y en ese sentido, pues España ofrece unas fortalezas para inversión
y para la seguridad jurídica iguales o más grandes que muchos países de nuestro entorno, ¿no? Imagino que esta no es solo tu opinión, también tu visión, digamos, vista también de Estados Unidos, de las empresas Sí, americanas, de los inversores institucionales americanos. mi visión proviene de dos fuentes, ¿no? La inversión extranjera, sobre todo de origen estadounidense. Nosotros en la Cámara representamos un montón de compañías americanas, entre ellas 27 que forman parte del Fortune 100, las 27 compañías más grandes de Estados Unidos y seguramente del mundo. Y por otro lado también representamos un montón de empresas españolas, entre ellas 14 del IBEX, que también son las más grandes de España, bancos, utilities, compañías de diversas constructoras, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo, Giuseppe, es pues eso que estaba diciendo, ¿no? Es decir, se pueden quejar los bancos porque las leyes que se han tomado no son las adecuadas, pueden tener sus quejas las compañías eléctricas, porque también estamos pensando a ver cómo eliminemos la posibilidad de beneficio de determinadas compañías reguladas, pero eso no significa que esos mismos problemas nos estén encontrando en otras jurisdicciones en todo el mundo, ¿no? En Italia, en Alemania, en Francia, países que compiten con nosotros y que tienen también sus problemas. Pero en general yo diría que España es un país bastante garantista. Okay. Hablamos de Estados Unidos porque en realidad, pensando a los países donde vivimos, siempre miramos y vemos los problemas de nuestros países. Pero también otros países tienen problemas. Y también Estados Unidos, aunque Estados Unidos se considera un país que casi no tiene necesidad de lo demás, desde el punto de vista de la autonomía, de la dependencia energética, etcétera, etcétera. También Estados Unidos tiene sus problemas. Hemos salido desde hace horas prácticamente del tema de los shutdown, que en corto tiempo se ha presentado ya por la segunda vez. Además, con una particular decisión de no financiar las ayudas, digamos, las próximas ayudas a Ucrania. Están las elecciones el próximo año, entonces evidentemente es importante el debate en este momento en el país y ver también cómo va la economía, porque en función de cómo va la economía también el voto tendrá un resultado otro. ¿Cómo ves Estados Unidos en este momento histórico? Pues como decía con respecto a España, ¿no? Con fortalezas y debilidades, ¿no? Creo que la mayor debilidad proviene de la política, la inestabilidad política, exactamente igual que aquí. Estados Unidos es un país de grandes consensos y la vida política se ha ido deteriorando hasta el punto que los demócratas y los republicanos no se sientan en la mesa para tomar acuerdos, no solamente en el Congreso o en el Senado, sino muchas veces pues, a nivel de la calle, ¿no? Es decir, hay una división cada vez más preocupante entre los que votan a una sigla y los que votan a la otra, ¿no? Pero por otro lado, el sistema también tiene sus capacidades, ¿no? Estamos viendo pues, que la economía funciona muy bien, que la Fed está subiendo los tipos de interés pues de alguna forma para paralizar la inflación. Es una inflación que no está causada por la oferta solamente, sino especialmente por la demanda. Que es distinta de la Europa. Por sí. supuesto, en Europa está sobre todo causada por oferta, en Estados Unidos por demanda y el caso es que no hay gente para trabajar porque estamos hablando de un 3,5% de desempleo, que es prácticamente pleno empleo, ¿no? Y eso hace tirar los salarios y los sueldos y salarios para arriba y generar un aumento en los precios de todo, ¿no? Pero la economía sigue funcionando la tecnología, siguen funcionando las compañías, sigue funcionando la financiación de los proyectos
y Estados Unidos es un país que no requiere no tiene una dependencia energética, como tú has mencionado. Hicieron una inversión inteligente, si la ves en esta perspectiva. Hace 15 años empezaron a invertir en técnicas de extracción de gas y petróleo, el fracking. Y les ha ido muy bien. Es un país que es una isla, en el sentido de que tienen Canadá, México. En México tienen muchos problemas porque tienen un problema migratorio enorme, Claro. pero por otro lado tienen un mar y el otro, o sea que no se tienen que preocupar de algunas cosas que los europeos sí que nos tenemos que preocupar. Y desde el año 2008 hasta ahora, pues cómo se ha gestionado la post-crisis financiera en Estados Unidos y en Europa ha sido muy diferente, y solamente hay que ver con el resultado, ¿no? Partiendo de una renta per cápita más o menos igual, hoy en día Francia tiene la misma renta per cápita, Francia que sería más o menos el promedio de la Unión Europea, o de la Unión Monetaria al menos, tiene la misma renta per cápita que el estado más pobre de Estados Unidos, ¿no? Y eso dice mucho de cómo se ha gestionado la crisis allí y de cómo se está gestionando aquí, ¿no? Vale. Hablando de política internacional, porque justamente se decía la autonomía de Estados Unidos, el sentimiento de Estados Unidos de estar al centro un poco del mundo y con todos los problemas, entre comillas, resueltos. No necesita, necesita relaciones internacionales, pero no en absoluto, ¿no? La política internacional últimamente, antes con Trump, ahora un poco menos con Biden, aparte la guerra, la invasión de Ucrania que ha cambiado un poco la perspectiva del mundo en general, ¿no? La política internacional no me parece todavía muy clara, entonces quería un poco tu opinión, refiriéndome a dos continentes. La parte americana de Latinoamérica, donde prácticamente casi todos los países han ido un poco a la deriva, dal punto de vista económico, dal punto de vista político, y China, un aliado comercial que se ha convertido en un enemigo. No obstante, se sigue comerciando con China, porque tampoco se puede. Entonces, ¿dónde quiere ir Estados Unidos? Independientemente luego de la guerra, si quiere se puede decir algo y tal, en Ucrania. Yo creo que Estados Unidos es el gran poder que ha regido nuestras vidas, pero que no ha sido el único gran poder que ha habido en el mundo en los últimos 50, 60 años, ¿no? Porque había otro que era la Unión Soviética, claro, que también pesaba mucho, ¿no? Yo creo que el mundo va a volver a una regionalización que no va a ser geográfica, sino va a ser ni siquiera política, sino que va a ser por de principios. Sí, democracia contra autocracia. Va a liderar las democracias liberales con estados de derecho, que hoy representamos el 60% del PIB mundial, pero que solamente somos el 10% de la población. Y en el otro lado se está conformando un grupo, ahora lo vamos a ver con la ampliación de los BRICS, ¿no? Un grupo muy heterogéneo de países que en realidad lo que les une no es ni sus ideas políticas, ni sus ideas, ni su religión, ni su economía, ni su cercanía geográfica, sino que en realidad lo que les une es una cierta sensación de desagravio contra Occidente, ¿vale? Esto lo hemos visto en China, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en algunos países africanos. En algunos países africanos. Cada vez hay un sentimiento de revancha. Y bueno, y es el mundo que vamos a vivir, ¿no? Ese grupo que representa muchísima más gente que nosotros, solamente tiene el 25% del PIB mundial, y porque está China, que representa el 13%, ¿no? Claro. Pero bueno, es un mundo diferente al que hemos vivido, ¿no? Porque después de la caída del muro de Berlín era Estados Unidos y sus países cercanos, ¿no? Entonces, volviendo a la América Latina, ¿no? que Estados Unidos lo tienes al lado, ¿no? ¿Qué
¿Qué plan? ¿Tiene un plan? ¿Y España qué papel puede tener en este plan? Yo creo que el plan para América Latina, y me permito meterme en un charco que no es el mío, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho hablar de economía, menos de política exterior, y no me considero un experto, pero digamos que es un tema que por temas profesionales lo he tenido que ver muy en detalle y he podido reflexionar durante muchos años sobre ello, ¿no? Yo creo que España tiene un papel que es el de convertirse en el embajador permanente de la Unión Europea en Latinoamérica y que tiene que unir fuerzas con la otra gran potencia que es Estados Unidos. Y que ambas potencias, la Unión Europea con el liderazgo de España y Estados Unidos, que son al fin y al cabo la primera, segunda o tercera potencia inversora en todos los países de la región, siendo la segunda, la primera o la tercera China, tienen que hacer un poco de pinza en contra de China y también de Rusia, que está intentando tener ahí su área de influencia, ¿no? Porque si no vamos a perder a América Latina para siempre, porque América Latina tiene una capacidad de suministrar bienes y productos, sobre todo materiales primas, pero no solamente tierras raras, litio. Minerales, el mayor depósito de litio del mundo pues está en los lagos salados de Bolivia, ¿no? Y podríamos seguir con un montón de materiales. Claro. Y yo creo que Europa no puede dejar de perder esa oportunidad. Y que lo tiene que hacer a través de España, porque es el país que tiene una tradición, un nexo cultural, un nexo idiomático, y que España tiene que jugar la carta de ir a la par con Estados Unidos. Estados Unidos y España no están compitiendo mayoritariamente en sus líneas de inversión. Los americanos tienen inversión sobre todo en bienes, en bienes para el gran consumo o en bienes de equipo. Los españoles estamos mucho más en sectores regulados, aunque por supuesto hay energía, servicios, banca, ¿no? Y yo creo que el apoyo de ambos grupos podría ir dirigido al reforzamiento de las instituciones democráticas y a la mejora de las condiciones sociales de las personas y también a la educación, ¿no? Se podría hacer un proyecto muy potente en los países, implicando también, que es lo que yo viví en su día, al sector privado. Muy bien, yo te agradezco mucho, creo que hemos tocado un poco todos los puntos que queríamos tocar. Última pregunta, que esta es un poco así. Más difícil. ¿Vamos a las elecciones o se hace gobierno? Yo creo que 50-50. Porque existe la posibilidad de nuevas elecciones. Pienso que por un lado, pues la idea de conformar gobierno siempre es muy atractiva y cualquiera intenta hacer lo que pueda, pero que los grupos que tendrían que apoyar van a poner encima de la mesa una serie de exigencias difíciles de asumir y donde cuando se pongan a hacer la letra pequeña pues veremos a ver si se llega a un acuerdo, ¿no? Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa ponerse a redactar los papeles, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué va a pasar entonces. Muchísimas gracias, Jaime. Placer. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos próximamente para otra charla. Gracias.